El cuento de hoy se llama Gabo y sus hijos desobedientes. La historia es la siguiente. Gabriel García Márquez, el mejor escritor que ha tenido Colombia, Premio Nobel de Literatura 1982, autor de tremendas obras literarias. El coronel no tiene quien la escriba. 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada. El amor en los tiempos del cólera y muchas obras más. El mejor escritor que ha tenido Latinoamérica, uno de los mejores escritores que ha parido el mundo. Nació un día como hoy, el 6 de marzo de 1927, en Aracataca, un municipio solitario, ahí frente a la Sierra Nevada, en el departamento del Magdalena. Gabriel García Márquez. Desde muy joven, muy chico, demoró sus primeros años con su abuelo Nicolás Márquez y luego sí se fue a vivir ya con sus papás. Con Gabriel Eligio García, que nació en Cincé, que fue un hombre que tuvo la oportunidad de trabajar como telegrafista en Aracataca y por eso se conoció con Luisa Santiago Márquez, y de ahí nació Gabriel García Márquez, un genio de la literatura. Este hombre, luego que fue creciendo y se fue enamorando de la literatura, valga la redundancia, ya dijo, decidió salir de su facultad de Derecho y dedicarse a la literatura, para lo que él nació. Y gracias a Dios lo hizo, ¿no? O de lo contrario, de pronto hubiésemos tenido un buen abogado mediocre y nos hubiésemos perdido de tremenda joya de la literatura universal. Y bueno, el hombre, como todo lo que pasa con el ser humano, con nuestro ciclo de vida, se enamora, se casa y tiene 2 hijos. Ya en el transcurrir del tiempo y mientras escribía. Uno de ellos se llama Rodrigo y el otro se llama Gonzalo. Son un par de desconocidos y yo no los culpo porque tiene que ser difícil tú figurar teniendo un padre como Gabriel García Márquez. Hay casos especiales, ya cuando tú eres hijo de un famoso, para tener un realce y no quedarte en la sombra de ese famoso es difícil. Pero hay excepciones, como en el caso de Julio Iglesias con su hijo Enrique Iglesias, que también fue famoso, también es famoso, que creó su estilo propio, que tiene su propia voz, que tiene su propia identidad. Y ese es un buen ejemplo de cómo este joven hijo se desprende de la sombra del padre y también crea su propio camino en la fama, ¿no? El caso de Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández también es muy válido, que aunque cantan el mismo género muy arraigado a la ranchera mexicana, cada quien tiene su estilo propio y ambos son famosos, ya uno muerto y el otro sigue con su carrera vigente. Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández. Y por ahí debe haber otros casos que ahora no recuerdo. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un caso que es el de Diomedes Díaz, que tiene algo así como 30 y pico de hijos, 28, 32, no se sabe muy bien. Pero todos quieren ser cantantes. Acá el caso es que todos quieren imitar al papá. Todos quieren cantar igual y todos quieren hacer los mismos gestos. Por ahí hay uno que Diomedes lo conoció ya viejo, un año antes de morirse, y él imita al papá. Y dice, pero ¿a quién más voy a imitar? Tengo que imitar a mi papá, porque ese es mi espejo, embustero. Diomedes lo conoció ya viejo. Y yo creo que él se enteró que era hijo de Diomedes y viejo. Y también lo imita.
Entonces, estas figuras nunca se van a desprender de la sombra de estos famosos. Y volviendo al caso de los hijos desobedientes, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, los hijos de Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha, la esposa eterna. Recordemos, él se encerró a escribir 100 años de soledad en Ciudad de México, dejó a cargo a Mercedes el tema doméstico, todo lo que tiene que ver con la administración de la casa, de la comida, del arriendo, del jardinero y de todo lo que tiene que ver con la casa, porque él se desprendió de todo para poder concentrarse y escribir una de las obras más importantes de la literatura universal, 100 años de soledad, 1967. Entonces Mercedes fue fundamental en la creación de esa obra, no porque le ayudó a escribirlo, sino porque ayudó a sobrevivir a su esposo en esos 18 meses que demoró encerrado. Y ya cuando eso tenía a los dos niños, a Rodrigo y a Gonzalo. Hay una anécdota que Gabo contaba mucho, que es cuando él llega a México, a Ciudad de México. En esa época, su gran amigo Álvaro Mutis le lleva dos libros, uno que se llama Pedro Páramo y el otro El Llano en Llamas, del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Se los tira en la mesa y le dice: coge para que los leas y aprendas cómo es que se escribe y no jodas más. Me disculpan, estoy repitiendo lo que dijo Álvaro Mutis por allá en la década del 60. Y Gabo tenía un compromiso con los hijos y con la esposa de ir a Acapulco. Y cuando van en la vía, rumbo a Acapulco, México a Acapulco, Gabo frenó en seco y dio la vuelta. Y Mercedes le ha preguntado: ¿qué pasó? Y Gabo dijo: ya encontré el tono. Y se devolvieron y desde entonces se encerró a escribir 100 años de soledad. El mismo Rulfo, las historias de Rulfo, esos dos libritos pequeñitos pero grandes a la vez, lo ayudaron a conseguir el tono para narrar 100 años de soledad. La familia de Úrsula Iguarán y de José Arcadio Buendía. Entonces ya estaban los dos niños que casi nadie conoce, ya son un par de viejos. Y Gabo, cuando ya es el hombre grande, ese escritor que está en la cima y que le llegan a comprar los derechos de 100 años de soledad para el cine, para la televisión, él siempre dijo: no, yo no me imagino viendo o llevando al cine o a la televisión esta obra, no me lo imagino, porque me la van a degenerar, la van a desvirtuar. No me imagino a nadie haciendo el papel de Úrsula Iguarán, de manera que no, y siempre va a ser no, mientras yo esté vivo. Y yo creo que esa fue la frase que Gabo nunca tuvo que haber dicho: mientras yo esté vivo, no. Y Gabo también, luego o dentro de esa misma carrera de su literatura, había hecho intentos de escribir una novela o un cuento largo que se iba a llamar En agosto nos vemos. De hecho, por allá en la década del 90, en una revista, se publicó un fragmento, un capítulo de esa supuesta novela. Pero si Gabo nunca publicó esa novela, es porque un hombre, con lo estricto que era en sus temas literarios, es porque no estaba convencido de que esa novela estaba lista para ser publicada. Si Gabo no la publicó, fue porque lo pensó así, o de lo contrario lo hubiese publicado, ¿no? Es como que lo más lógico. Pero como Gabo tiene dos hijos desobedientes, apenas se murió,
Apenas cayó, recordemos que a Gabo lo cremaron, apenas cayó su última tantico de ceniza en el mar, los hijos desobedientes cogieron y le vendieron a Netflix los derechos de 100 años de soledad por una cifra desorbitante. Se habla de un monto mayúsculo de millones de dólares. La obra que nunca quiso ceder para la televisión, para el cine, para estos lenguajes audiovisuales. Esa obra que Gabo siempre dijo no, 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 no. Apenas se murió ese par de muchachos, viejos, pues ya son un par de viejos. El tal Gonzalo, el tal Rodrigo, le vendieron los derechos a Netflix. Y hay mucha gente que está a la expectativa para ver el daño, porque me imagino que va a ser un daño que le van a hacer a 100 años de soledad. Una de las piezas literarias más importantes de la literatura universal. Entonces como que los muchachos como que quedaron luego de este negocio millonario que hicieron con Netflix, como que se les agotó el dinero y se acordaron, oye, pero nuestro papá dejó una obra comenzada por allá en el olvido que se llama En agosto nos vemos. Vamos a publicarla y de ahí nos rebuscamos una platica. Y así lo hicieron. Y esa novela hoy, 6 de marzo de 2024, hoy estuviese cumpliendo 97 años Gabriel García Márquez. Hoy sale a la luz pública esa novela que Gabo nunca quiso publicar. Los hijos desobedientes la publicaron. Y como nosotros somos masoquistas, yo ando preguntando, aquí en Sincelejo nomás hay una sola librería. Desde muy temprano le escribí a la dueña de la librería a ver si la tiene disponible, porque me la voy a leer, a ver, para ver qué fue lo que hicieron los hijos desobedientes. Y me imagino la cantidad de dinero que van a hacer. Tengo entendido que el primer tiraje fue de 250.000 ejemplares. Es un libro corto, 144 páginas, de un tamaño de 13 de ancho por 23 de alto. Creo que está en pasta dura. Vale 65.000 pesos. Es un tremendo negociazo para los hijos de Gabo y para la empresa Penguin Random House. Entonces, Gabo y sus hijos desobedientes, ¿qué va a pasar ahora que se les acabe la platica que se van a ganar, que van a obtener con Agosto nos vemos? Algo se inventan, pero no se van a dejar morir de hambre porque ellos son desobedientes. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre. De aquí salgo a comprar. En agosto nos vemos. Chao, chao.